Como puedes empezar a ganar dinero rápido y dinero fácil en el sentido de que más fácil que en tu país o más rápido que en tu país, no tienes una educación financiera y empiezas a malgastar el dinero o te empiezas a endeudar y eso te puede llevar a un lugar que para muchas personas a veces es difícil de salir cuando tienes muchas tarjetas de crédito, muchas deudas. Y entonces, como tú dices, en vez de convertirse en el sueño americano, es la pesadilla americana porque ahora tienes que trabajar para pagar las deudas en vez de trabajar para vivir. Hola, damas y caballeros, bienvenidos al podcast de Speak to Talk. Nuestro objetivo es traer a las personas de diferentes backgrounds, ¿verdad? De diferentes trascendencias dentro de lo que ellos hacen o de dónde vienen. A través de esta diversidad, a ayudar a las personas también a hablar diferentes idiomas y traer a ustedes, a toda la humanidad, una comunidad más unida, donde podamos nosotros así traer más paz y felicidad a las personas. Hoy tengo aquí a un gran invitado especial, el señor Alex Hoffman, un individuo que tiene más de 30 años desarrollando diferentes brandings, diferentes compañías a nivel internacional en ambientes multiculturales, y él tiene mucho que compartir con nosotros hoy sobre su trayectoria y sobre todo también sobre su legado. Entonces, que ha sido un privilegio conocerte ya, Alex, desde el año 2018. Bienvenido a la llamada. ¿Cómo estás, Alex? Hola Hugo, muy bien, qué gusto saludarte y muy contento de estar aquí para compartir un poco más acerca de tantas cosas, diversidad, lenguajes, oportunidades que tenemos. Mucho gusto de verte otra vez después de tantos años. Así es, Alex, muchas gracias. Alex, hablas un poquito sobre tu nombre. Tu nombre es un poco diferente. Cuando uno escucha Alex Hoffman, conocí a algunos Hoffmans, sobre todo cuando viajé a Perú y varios lugares. Qué coincidencia, cómo es el mundo. Cuéntanos un poquito más sobre la familia Hoffman. ¿De dónde vienes? Porque nos gusta tocar un poco la diversidad, la genealogía de las personas que componen esta familia, esta comunidad en este podcast. ¿De dónde vienes y de qué se trata este Hoffman? ¿Cómo viene la familia Hoffman a Latinoamérica? Bueno, muy buena pregunta. Nací en Venezuela, mi mamá es venezolana, sin embargo, mi papá nació en Austria y mis abuelos son rumanos y mis bisabuelos son alemanes. Entonces, Hoffman, con doble N al final, es Hoffmann, doble F y doble N. Digo esto de la doble N porque en Estados Unidos el Hoffman americano, que también es alemán, pero el que ya se hizo americano es una sola N. Entonces, siempre en Estados Unidos me escriben el apellido con una sola N y luego aprendí que el con doble N es el original alemán, ¿no? Entonces, Hoffman viene de Alemania, pero yo nací en Venezuela, me crié en Venezuela, luego viví en México y como tú dices, sí, mi nombre no es latino para nada, ni venezolano ni mexicano. De hecho, mi nombre completo es Alexander Hoffman, entonces tengo un nombre súper alemán. Una vez tengo una historia divertida, te la cuento muy rápido. Fui a Austria a conocer dónde había nacido mi padre y fui a ver un concierto de Mozart al museo y doy mi tarjeta de crédito y le digo así a la persona que me dé dos tickets para entrar y me empieza a hablar en alemán, ¿no? Entonces yo le digo, no sprechen Sie Deutsch, porque no hablo alemán, aunque estudié en una escuela alemana 6 años, pero no hablo muy poco. Me dice English y yo le digo, sí. Y me dice, tienes el nombre más común y el apellido más común de Alemania, Alexander Hoffman, y no hablas alemán. Entonces fue una historia cómica, ¿no? De tener un nombre muy alemán y un apellido muy alemán y no hablar alemán. Oye, Alex, qué interesante, ¿verdad? Yo tengo Fonseca y piensan que yo nací en América Latina, pero no. Entonces, un poco al revés. Alex, ¿cómo fue para ti o sea, en Alemania, ¿verdad? Tú tuviste esa experiencia que fue un poco más, tú eres de acá. ¿Cómo es para ti ser latino en Latinoamérica y tener el nombre Hoffman? O sea, ¿hay alguna dinámica, hay algo diferente que sentiste en esa integración de tu familia la América Latina? ¿Cómo te sentiste?
Sí, mira, es una pregunta que nunca nadie me había hecho, pero sí la viví porque, como te dije, que nací y crecí en Venezuela Sí, y mi papá, como te dije, nació en Austria, entonces mi papá es blanco, güero, de ojos azules, mi mamá es venezolana, de piel oscura, pelo negro, más latina. Y sí, yo crecí en una ciudad y donde habían muchos, Venezuela es un país de muchos extranjeros. La mitad mm, de mis amigos con los que yo estudiaba en la escuela eran venezolanos y la otra mitad eran extranjeros, eran emigrantes. Venezuela fue un país de emigrantes por muchísimos años, mm, hasta que hubo el problema político de hace pocos años, que fue la razón por la que yo me fui y se fueron millones de personas, ¿no? Pero en la Venezuela que yo me crié, yo tenía amigos que habían nacido en Argentina, en Perú, amigos de padres alemanes, italianos, españoles. wow, Entonces era como, tú lo dijiste, como un melting pot de muchas culturas, así como lo es Estados Unidos, ¿no? Que tal vez ujú, no es algo que tú ves mucho en otros países. Yo no lo vi tanto en otros países de Latinoamérica, pero Venezuela sí fue un país, por lo menos la Venezuela en la que yo crecí hace 40 años, 50 años, era un país de emigrantes. Entonces, para mí, ser Alexander Hoffman no era muy diferente porque estoy ahorita recordando los apellidos de mis amigos, ¿no? Tenía un amigo alemán que se llamaba Peter Gross, súper alemán también, ¿no? ah, Konrad Minervini, italiano, español, alemán. Estoy recordando los nombres de mis amigos, ¿no? Entonces era wow. como mitad eran venezolanos y la otra mitad eran inmigrantes. Entonces fue una cultura interesante. Es que la gente no ve por lo general a Venezuela, Alex, en esta perspectiva, porque en los últimos años, las últimas décadas en realidad, un par de Sí, sí. décadas para acá, Venezuela se transformó en un país emigrante, ¿verdad? Que la gente está saliendo de Venezuela para otros lugares, pero no sé, no, yo no, nunca pensé, ¿verdad? Venezuela tener familias de Alemania, de Austria, de Italia. Argentina sí, es muy conocido por la migración italiana, por ejemplo, en Argentina, pero no tanto en Venezuela. Um, entonces, que tú hablaste de algo que me gustaría tocar un poquito, Alex, que es esta migración de las personas de Venezuela a diferentes lugares, porque cuando yo estaba en Perú hace como 12 años, fue algo Ujú. bárbaro. Sí. Mucha gente saliendo a Perú, a Colombia. Uh, ¿Cómo fue tu experiencia en salir? Porque hay personas que salen de sus países por diferentes razones. Ujú. Para ti, ¿cómo fue y qué aprendiste en esta vivencia, en esta transición? Mira, cuando comienza la parte, recuérdate que nosotros en Venezuela teníamos mucha influencia cubana, porque Cuba está ahí enfrente de Venezuela, ¿no? Entonces, Ya. de hecho, el doctor de nuestra familia era cubano, teníamos muchos amigos y mucha influencia cubana de toda la vida. Cuba tuvo siempre una influencia muy fuerte en Venezuela. Entonces, cuando Chávez comienza a hacer su campaña política y siempre hablaba de Fidel Castro y del Che Guevara y de toda la influencia cubana, todos nosotros los venezolanos inmediatamente empezamos a decir Venezuela se va a convertir en una Cuba. Ujú. Yo lo veía, te estoy hablando del año 1997, 96, cuando Chávez comienza a hacer campaña política, hace 30 años. Y cuando Chávez gana las elecciones, yo dije, me voy de acá porque Venezuela se va a convertir en Cuba. Wow. Y literalmente se convirtió en una Cuba. Pero el otro día un amigo escribía algo en las redes sociales y decía que los cambios del socialismo y el comunismo no son de la noche a la mañana, ¿no? Ninguno son así radicales de que hoy gana Sí. un partido comunista o socialista y ya al día siguiente se acaba todo, ¿no? La mayoría no son así, muy pocos han hecho eso, tal vez Corea del Norte fue uno de los pocos, pero los otros grandes comunismos que han destruido países van Ujú. evolucionando poco a poco, ¿no? Entonces Chávez gana en el 98 y yo en el 99 me fui. Yo dije, me fui y vendí todo. Dije, vendo Wow. todas las cosas que tengo y emigro. Yo emigré. Dije, me voy a Estados Unidos. Me vine aquí a graduarme de la universidad y comencé a conseguir trabajos y gracias a Dios
he podido hacer una vida aquí en Estados Unidos y he vivido el sueño americano Claro. de graduarme de la universidad, de trabajar para corporaciones americanas, de lograr la independencia financiera, de criar a mis hijos y a mi familia en la libertad económica y en la libertad de todo, ¿no? Ujú. De palabra, de vida, de todo. Y es algo que como creo que son 6 o 8 millones de venezolanos. Y Venezuela es un país pequeño. La Exacto. Venezuela en la que yo me crié, es un país eran 26 millones de personas. Tal vez llegó en su pico más alto a tener 30 millones de personas, pero que se hayan ido el 20 al 25% de las personas Wow. solamente en 10 20 años fue una Sí, migración sí, bastante masiva. sí. Porque pasamos de ser un país, yo siempre también lo decía, Venezuela era un país proamericano. Exacto. De hecho, nosotros, el deporte número uno de Venezuela es el béisbol. Yo Béisbol, jugué sí, béisbol. En el sí. high school yo jugaba béisbol porque era el deporte más conocido, era el béisbol y el básquetbol, no era el Ajá. soccer. El soccer Exacto. vino luego después y era por la influencia americana porque los americanos fueron a sacar el petróleo desde los años 60 en Venezuela y lo primero que hacían cuando construían sus casas era construir una casa, la escuela, el campo de béisbol. Y nosotros, Venezuela siempre fue un país proamericano Wow. hasta que llegó Chávez. O sea, tú Exacto. andabas por las calles de Caracas y veías McDonald's. Creo que el primer país que entró un McDonald's en Latinoamérica fue Venezuela. Eh, Interesante. Pareciera que tú estabas caminando en Miami cuando estabas en Caracas, ¿no? Entonces, Venezuela siempre fue un país proamericano hasta que llegó Chávez con el discurso de que los americanos eran capitalistas, los yanquis, toda esa cantidad Exacto. de cosas que yo sabía que no era así, pero la otra mitad de la población, por la ignorancia, hay una frase que dice que en la ignorancia no vamos a ser salvos, ¿no? Porque no tenemos Ujú. el conocimiento completo Yes. de las cosas, ¿no? Wow. Entonces, así fue un poco de mi crianza en esta Venezuela. Oye, y en esa transición, ¿verdad? Llegando a Estados Unidos, hay muchas personas que no pueden decir, como tú y yo, que hemos logrado la libertad financiera. Muchos no pueden decir eso. Y el sueño americano, para algunos, se transforma en una pesadilla americana. ¿Ok? Sí, sí. Alex, ¿qué consejo das a las personas que, porque la migración, en el tiempo que tú llegaste, yo vine a Estados Unidos hace 22 años ahora, 24, perdón, que tengo en Estados Unidos, las cosas son diferentes porque la nueva migración con el tema de la inteligencia artificial, la tecnología, todo muy rápido, o sea, yo estoy notando una diferencia entre el latino, el inmigrante de hace 20 años versus el inmigrante de hoy. No sé si tú estás notando algunos shifts en la manera de pensar, en cómo querer lograr las cosas. ¿Qué consejo darías a las personas que están llegando? Ok, si tú tienes ponte que tu hijo, ¿verdad? Está regresando, está llegando a Estados Unidos por primera vez. ¿Qué consejo le darías? O tú, Alex, de 40 años atrás, por ejemplo, estás llegando a Estados Unidos. ¿Qué consejos darías a estas personas que están entrando ahora y que necesitan de algunos tips, algunos pasos para que en lugar de lograr la pesadilla americana puedan lograr el sueño americano? Mira, yo creo que la situación que estamos viviendo ahorita de inmigración es temporal y es netamente política, ¿no? Mm, No me gusta hablar mucho de política, claro, pero cuando fui a la universidad y yo estudié business, pero tomé la clase de political science que era requerida. No sé si la tomé porque me gustaba, quería aprender un poco más y dije, ya entiendo por qué Estados Unidos es un país tan grande comparándolo con Venezuela. No diciendo que Estados Unidos es un país perfecto porque no lo es, pero claro, la separación de los poderes y la estructura del gobierno ayuda mucho a que la corrupción no sea tan grande como la es en nuestros países, ¿no? claro. Y en una oportunidad alguien me preguntaba, ¿y qué te refieres con eso? Yo le digo, bueno, lo que me refiero es que en Venezuela se lo roban todo. Aquí también roban, aquí en Estados Unidos no es que no haya corrupción, aquí hay corrupción, pero aquí la Sí, corrupción es legal, ¿no? Aquí cuando están haciendo una campaña política, saben que te venden una cena por $200,000 o $1,000,000,
pero saben que Hugo pagó $1 millón por sentarse en una cena con el candidato político porque Exacto. en el próximo gobierno quiere que les haga un favor, ¿no? Entonces aquí la corrupción es legal y cada quien, y todo el mundo lo sabe, ¿no? En Ujú. Venezuela y en muchos de los países de Latinoamérica se roban todo, ¿no? De hecho, ahorita, y yo tengo diciendo esto 20 años, y ahorita que acaban de llevarse a Maduro y está en la cárcel y cada vez salen más y más cosas, siguen diciendo, sí, es que se lo robaba todo, es que el 50% del petróleo de Venezuela se lo estuvo robando por los últimos años y la Wow. cantidad de dinero. Entonces, eh, me desvié de tu pregunta. ¿Cuál fue tu pregunta? Sí, 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 me encanta la trayectoria que estás dando sobre la situación la estructural, política, la socioeconómica de Estados Unidos, que es diferente de los Me países estaba hablando donde... del sueño americano, sí, 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 sí. pero también el tema de cómo un inmigrante puede, Sí, bajo este sistema que estás describiendo, sí. tener éxito. ¿Qué pasos podría tener este inmigrante nuevo? Mira, yo tengo ya más de 30 años acá, mis hermanos también fueron inmigrantes americanos y conozco mucha gente inmigrante. Creo que yo le daría varios consejos a las personas. Primero es aprovecha todas las oportunidades porque este es el país de las oportunidades y eso es Yes, algo que yo he peleado con muchas personas. Me dice, ¿crees tú que todavía sí? Yo le digo, sí, sí, el simple hecho de que es un país libre, un país donde tú puedes encontrar trabajo, un país yes. donde te puedes expresar, donde donde cualquier persona puede poner un negocio y no te lo van a robar. Eso es algo muy valioso. Eh, una cosa que yo lo digo mucho en los negocios, de hecho el podcast que acabo de hacer ahorita, yo hablo siempre de la importancia de la cultura. Mm, Hablo que en el podcast es al revés, ¿no? Yo estaba hablando, si vas a México, aprende la cultura de México y adáptate a la cultura de México y yeah. ya las cosas, como lo hace McDonald's, ¿no? McDonald's en México vende burritos y vende tacos, aquí en Estados Unidos vende Big Mac, entonces si McDonald's lo hace, tú también deberías hacerlo, pero cuando las personas vienen aquí a Estados Unidos, yo le digo, adáptate a la cultura americana, aprende a respetar la ley, aprende a respetar el sistema, es muy importante. Aprovecha las ventajas que te da el sistema, pero no lo robes, porque si robas el sistema en algún momento te lo va a cobrar y te lo va a cobrar con intereses y no vale la pena. Entonces, adáptate a la parte cultural en el buen sentido de la palabra, aprovecha las oportunidades que te da el sistema. Y una cosa que a mí no me enseñó nadie cuando llegué, pero lo empecé a ver en conocidos, en familiares, en amigos, era ver que como puedes empezar a ganar dinero rápido y dinero fácil en el sentido de que más fácil que en tu país o más rápido que en tu país, no tienes una educación financiera y empiezas a malgastar el dinero o te empiezas a endeudar y eso te puede llevar a un lugar que para muchas personas a veces es difícil de salir cuando tienes muchas tarjetas de crédito, muchas deudas. Y entonces, como tú dices, en vez de convertirse en el sueño americano, es la pesadilla americana, porque ahora tienes que trabajar para pagar las deudas en vez de trabajar para vivir. Pero eso no es culpa del sistema, eso es culpa tuya de que no tuviste la educación financiera y no te preparaste financieramente para llevar un presupuesto, para no meterte en deudas, para ser sabio con el dinero porque si lo haces bien, puedes entonces lograr muchas cosas. Wow, increíble. Gracias por estos pasos, ¿verdad? Esos tips que estás dando a las personas, porque a veces asumimos, ¿verdad? Que la gente sabe las cosas, pero no saben, porque no están habituadas a hacer la reflexión introspectiva, estratégica sobre venir a un país nuevo. Piensa que no, yo voy a Estados Unidos, ok, bien a Estados Unidos, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la estrategia para tu inmigración? Este es un punto muy importante. Alex, sobre tu trayectoria profesional, ahora hablando un poquito sobre el tema profesional, has trabajado y has ayudado a muchas compañías después de graduarte, como en gerencia de negocios, ¿verdad? Has ayudado a varias compañías a entrar a varios mercados, has visto varios temas multiculturales de los equipos que has creado. ¿Qué aprendizaje has tenido y cuál ha sido la importancia de los idiomas para conectar para hacer el puente de comunicación entre estas personas o con estas personas?
Mira, el lenguaje es la primera forma de comunicación que tenemos, ¿cierto? Y tú que hablas muchos idiomas, yo hablo inglés y español, hablo un poquito de portugués, que estudié en la universidad 2 años porque era fácil, porque hablaba español, pero no lo hablo fluido. Y a mí siempre me gusta hablar de aprender también la cultura. Ujú. Hay una frase de un libro que me gusta mucho de un autor que se llama Peter Drucker que dice Yes. la cultura se come a la estrategia de Ujú, desayuno. ujú, Y esto yo lo he vivido en muchas compañías que quieren expandirse hacia Latinoamérica o a cualquier país internacional. Esto aplica a cualquier país del mundo. Y es que si tú no conoces la cultura, puedes tener la mejor estrategia en papel o financiera que tú crees, pero si no conoces la cultura, te vas a equivocar o lo vas a hacer mal, ¿no? ujú. Entonces, para mí una de las cosas que me ha dado mucho éxito en trabajando en compañías americanas y he sido muy afortunado, muy bendecido de Dios. Hay una persona que sigo en las redes sociales que siempre que es un hombre muy exitoso y siempre le pregunta, entrevista también a personas siempre muy exitosas y dice, ¿cuánto le das a la suerte? Y cuánto le das a tu propio esfuerzo, ¿no? Y Ajá, todos, o yo creo que el 80% de todos los grandes líderes y millonarios dicen que le dan a la suerte, no a la suerte tal vez de tirar una moneda o jugar una ruleta rusa, pero de estar en el lugar adecuado, en el en el momento momento adecuado, correcto. encontrar a la persona adecuada, hacer las cosas adecuadas, eso es lo que yo llamo suerte, para poder lograr y llegar a tener éxito en los negocios. De hecho, yo se lo enseño a mis hijos y se los enseño con ejemplos reales. No todos mis trabajos y todos mis negocios han sido porque he conocido a alguien con el cual he creado una relación, una amistad, lo he cultivado, lo he cuidado. Y esa persona me ha presentado a alguien, que ese luego me ha presentado a otro, así han sido todos mis trabajos, desde el primero hasta el último, y todos mis negocios te los puedo ir identificando directamente con alguna persona, con alguna relación, con algún, yo lo llamo networking, lo llamamos networking, es más allá del negocio de network marketing, pero el networking lo podemos hacer todos, estés o no estés en el network marketing. Da la casualidad que yo estoy en el mundo del network marketing, pero se lo enseño a mis hijos también, le digo, el networking, esa conexión que tú tienes, que puedes generar con una persona, no sabes el día de mañana a dónde te va a llevar. Yo el día de hoy estoy cosechando frutos de relaciones que sembré hace 1, 2, 3, 4, 5, 10 años atrás. Me consigo personas, me dice, ay, sí, yo contigo, tú y yo somos un ejemplo, ¿no? Nos conocimos en el 2018. Sí, De repente tuviste un post que yo hice en LinkedIn, me mandaste un mensaje, vamos a hacer eso y aquí lo estamos haciendo. yep. Pero así como este ejemplo tan sencillo de ahorita de nosotros, si yo volteo para atrás, todos mis negocios, mis trabajos, mis logros, tienen que ver con el networking que yo he hecho con alguna persona en el pasado. Entonces, para mí, lo más importante que yo he aprendido, y eso, fíjate que eso yo lo veo como algo que el americano lo tiene como algo normal de su Exacto. cultura, regresando a la Yes. cultura, que nosotros los latinos no lo tenemos y tiene que ver con la confianza. Yo una vez hice una presentación en una conferencia muy grande y agarré un billete de $1 y el billete de dólar dice, In God we trust. Ujú, Dios confiamos. Y aquí en Estados Unidos yo aprendí eso. Yo aprendí que cuando tuve mi primer trabajo en una corporación multimillonaria americana, en Dios confiamos y en ti confiamos. Y mis jefes confiaban en mí y yo tenía que confiar en ellos. Y yo de repente me dice, mi primer trabajo tienes que ir a México para ver qué podemos hacer allá. Y luego a Venezuela y luego a Colombia. Y cuando voy para allá es todo lo contrario. Aquí no confiamos en ti porque me vas a robar, me vas a quitar, me vas a hacer esto, lo otro. Y es igual en toda Latinoamérica. No existe la confianza por también una historia cultural. ¿Ok? Los americanos le robaron la mitad de México a los mexicanos y así sucesivamente. Cristóbal Colón, los españoles vinieron y nos robaron a los... Entonces hay una cultura de desconfianza en Latinoamérica y así es como está construida la cultura.
en Estados Unidos está construida imagínate, comenzamos a confiar, primero confiamos en Dios, en God we trust, y luego confiamos en las personas. Y entonces en ese confiar de las personas no voy a decir que las relaciones son perfectas, porque tampoco hay gente también que te va a robar o que te va a hacer o que lo otro, aquí en cualquier parte del mundo, pero la cultura como tal está creada en ese concepto de confianza, de la confianza, que para mí es la clave de cualquier relación. Si yo confío en ti, pues otra vez, estamos aquí haciendo este podcast porque yo confío en ti, porque tú confías en mí, porque nos Ya, conocimos, porque hablamos, porque creamos una relación de confianza en el poco tiempo que pudimos conocernos y claro. por eso estamos aquí hablando hoy, porque existió una conexión, una relación de confianza en el año 2018, hace 8 años, que hoy la estamos sacando otra vez. Ya. Qué interesante. Y yo nunca había visto, había puesto esto de esta perspectiva, Alex, sobre la colonización versus la confianza, el impacto de la confianza en la colonización, las conquistas o incluso los empoderamientos de propiedades, etcétera, incluso las inversiones de extranjeras, qué impacto tiene la cultura y la confianza en las personas. Qué interesante perspectiva. Gracias por compartir, Alex. Um, Sobre el tema del idioma, Alex, tú veniste a Estados Unidos como yo y yo creo que algo que nos hemos priorizado fue hablar el idioma inglés. Y muchos vienen aquí y no quieren hablar el idioma y se quejan de no tener oportunidades, quizás porque la comunidad latina de Estados Unidos son más de que 60 millones de personas, el 50% aproximadamente de México, ¿no? Y Ujú. entonces cuando la gente viene aquí muchas veces dicen, ¿para qué? Yo voy a comunidades a visitar, a veces están hablando el español, solo necesitan hablar inglés a veces, cuando van a un Walmart, cuando van a Costco, pero incluso las compañías, o sea, las compañías invitan y promueven a que sus empleados hablen el español, ¿verdad? Entonces Ujú. esta gente vive dentro de la cultura sin hablar el idioma inglés o quizás Ujú. sin siquiera tener la necesidad momentánea de hablar el idioma. Um, ¿Cómo te ha ayudado? Mencionaste algo muy interesante que es más allá del idioma, la cultura, entender la cultura, ¿verdad? Pero sobre el tema del idioma y como tal, ¿para qué para ti fue importante? Porque hablas muy bien el inglés. ¿Por qué fue importante para ti esta estrategia sobre el hablar el idioma anglo? Hablar un segundo o un tercer idioma es clave, es la forma, como dijimos ahorita, el lenguaje es la primera forma de comunicación que tenemos como seres humanos yo en la Venezuela que crecí, como te mencioné, yo fui a un colegio alemán, entonces en la primaria de primero a sexto grado tenía clases de alemán una vez a la semana, ¿no? Y aprendí muy poquito alemán, pero creo que eso me preparó la mente para aprender otro idioma. Entonces luego en el high school aprendí inglés, me dieron la opción, ¿quieres aprender alemán o inglés? Y dije, no, no, alemán, ¿de qué me va a servir? No me va a servir de nada, prefiero inglés, ¿no? Tal vez hubiera hecho los dos. Mi hermana hizo los dos y mi hermana sí habla los dos. Yo hice solamente inglés, entonces yo aprendí inglés en el high school y cuando fui a la universidad ya tenía un inglés avanzado, presenté el TOEFL, hice un semestre de inglés y luego ya entré a la universidad y pude hacerlo todo. Pero yo creo que hay dos factores muy interesantes que he vivido y que he visto aquí en Estados Unidos. Uno es el primero que tú dijiste, ¿no? Que es muchas veces las personas llegan aquí en Estados Unidos y hablan español. Y conozco personas que tienen 10, 20, hasta 30 años aquí en Estados Yep. Unidos y no hablan una palabra de inglés porque se quedaron en su raíz de querer hablar solamente español. Y yo lo llevo un poco más a tal vez el nivel educativo. Puedo Ujú. verlo tal vez en las personas y sin ser peyorativo ni nada, porque respeto mucho a las personas, pero tal vez su nivel de educación fue muy bajo. Muchos de ellos a Mm, veces ni siquiera habían llegado hasta la primaria. Muchas personas, conozco personas que eran analfabetos. En esta industria de la venta directa hay muchas personas conozco a varias personas que llegaron aquí a agarrar naranjas, ¿no? Y decían picar naranjas, que es ah, agarrar las naranjas sí. y no sabían leer, no sabían escribir, y ahora son personas que ganan mucho dinero y han aprendido el idioma porque se han dado cuenta la necesidad
de que el aprender un idioma no es, por eso te decía, es como un misconocimiento de que aprender un nuevo idioma tú ibas a perder tu cultura. ¿Ok? Oh, Y es todo lo contrario, no por hablar inglés ibas a perder el español y ibas a perder tu cultura. De hecho, hay otras generaciones que también conozco de personas que llegaron de México acá o de cualquier otro país y los padres no le hablaban a los hijos en la casa sí. español para forzarlos a que aprendieran inglés. Yes. Yeah. Y tal vez tú conocerás personas que, yo conozco personas que tenían, como tú dijiste, el nombre y el apellido hispano y yo inmediatamente les empezaba a hablar español. Y Sí. me dicen, no, I don't speak Spanish. Y Yeah. yo, pero si te llamas José Hernández o Pedro Pérez, ¿no? Cualquier nombre muy, muy Ajá. latino, mexicano, venezolano, hispano. Y entonces me decían, sí, es que oh, sí, mi papá nació en México. Yo también nací en México, pero me trajeron acá y todo esto me lo decían en inglés porque no hablaban español. Sí. Me trajeron acá de un año y yo crecí aquí toda la vida y estudié aquí. Y yo le dije, ¿y tu papá y tu mamá no te hablaban español? Porque nosotros le hablamos a nuestros hijos español en la casa todo el tiempo para que no lo perdieran. ¿No? Me dice, no, mi papá y mi mamá no me hablaban en la casa ni en español ni en inglés, porque querían que yo hablara y aprendiera inglés. Wow. Entonces ni siquiera me hablaban. Yo, ¿cómo que ni siquiera te hablaban? Me dice, sí, yo conozco muy poco a mi papá, porque mi papá solamente trabajaba. Y entonces ahí le preguntaba también, porque a mí me gusta mucho estudiar la cultura. Y cuando me fui a vivir a México, me puse a estudiar también la cultura de México para entender a las personas, ¿no? Para Sí. poder relacionarme mejor con ellos. Y me daba cuenta que le preguntaba y le dije, ¿y tu papá qué grado de educación tenía? Y me dice, no, mi papá nunca fue a la escuela. Mi papá no Wow. sabe leer ni escribir. Entonces llegué hasta un punto de ver y decir, bueno, es muchas veces ignorancia. La palabra ignorancia a veces suena un poco fuerte, ¿no? Y puede ser que sea fuerte, pero es sencillamente la falta de conocimiento, ¿no? Pues Sí. vamos a llamarlo falta de conocimiento para que no se suene como fuerte, pero falta de conocimiento. Y lo dijimos anteriormente también, ¿no? Hay una frase que dice, no podemos ser salvos En la en la ignorancia, ignorancia. salvos en diferentes niveles, ¿no? Puede ser en el Sí. reino de los cielos o en el negocio o en las cosas que hacemos a diario en la casa, ¿no? Sí. Wow, interesante, Alex. O sea, ¿qué ventajas tú ves que las personas aprendan un idioma? ¿Qué hablaste de las oportunidades, pero las oportunidades s- no es la misma para todos, ¿no? Porque es estar en el lugar correcto, como mencionabas, en el momento correcto y hacer lo correcto y tener todo lo que tú necesitas para estar listo para cuando la oportunidad llegue que tú puedas abrazar. Y me Ujú. cuesta entender que podamos vivir en un país que las personas, por lo general, las que tienen mayor acceso a recursos, etcétera, para ayudarnos, que nosotros que no quisiéramos hablar su idioma, no me hace ningún sentido, pero hablas el tema cultural, el tema educativo, que impacta muchísimo. Pero mirando, si vas a decir, mira, eso es lo que el idioma le abre la puerta para hacer. ¿Qué identificarías? Uno, dos, tres. ¿Qué recursos el idioma te ayuda a tener acceso si hablas? Mira, está descubierto científicamente que hablar dos idiomas o más te da una forma de pensar mucho más rápida y adecuada a los negocios Ujú. y te abre neuronas y caminos en el cerebro para aprender más cosas. Ujú. Todos mis hijos hablan español e inglés, perfecto, los dos, sin acento porque gracias al cielo vivimos en México dos veces, una vez hace 20 años y luego otra vez hace 10 años, entonces tenían diferentes etapas de su adolescencia. Yeah. Desde mi hijo Samuel, que ahorita tiene 21 años, la primera vez que vivimos a México, él vivíamos allá, vinimos acá para que naciera aquí, nació, nos regresamos allá, entonces él vivió Wow. 1 y 2 años allá, luego nos regresamos a Estados Unidos, aquí estuvo 8 años y luego cuando tenía 9 años nos fuimos otra vez allá. Entonces mis hijos más chicos que nacieron aquí en Estados Unidos hablan español mexicano. Ah, Eh, ya interesante. mayores hablan neutral porque tal vez siempre escuchaban a su mamá y a mí hablar más
con acento venezolano. Sí, Pero mis hijos, otra vez, gracias al cielo, el hecho de que, y los teníamos que forzar también, eso era algo que los niños, por naturaleza, el ser humano por naturaleza es sí, flojo. Si todo el ser humano lo pones a que duerma, no haga nada, o a que tenga que salir y trabajar, va a preferir tirarse y no hacer nada. Por naturaleza, el ADN nuestro ha sido hecho para que, no, para que tengamos que hacer el mínimo esfuerzo para sobrevivir y para comer y para... el subconsciente no está hecho para que tengamos éxito ni para que seamos millonarios, ¿no? Entonces hay que entrenar el subconsciente, reescribir ese disco duro que nos han grabado nuestras 7 generaciones para atrás. Y a mis hijos yo siempre les decía, el español te va a servir para mucho. Por eso hablamos español en la casa y de la puerta para acá solamente hablamos en español y si ustedes hablan en inglés no les vamos a responder. Y su mamá y yo siempre éramos muy estrictos en eso y gracias a eso ellos hablan español. Y ahora, por lo menos mi hija mayor habla 3 idiomas, habla porque se fue a hacer una misión en Canadá y ella aprendió francés. Y aprendió francés porque había estudiado francés en el high school, había estudiado 2 años como un tercer idioma y cuando se fue para allá ya hablaba francés. Entonces, como hablaba español, inglés y francés, lo agarró muy rápido y estuvo 1 año y medio haciendo su misión en francés y habla 3 idiomas. Ella ahorita es psicóloga, se graduó de la universidad y hablar 3 idiomas le permitió graduarse de la universidad en una carrera de psicología que es muy difícil, donde tuvo que estudiar mucho, hacer muchas cosas. Mi segunda hija fue a hacer su misión en Puerto Rico. Ya hablaba español y qué bueno que ya hablaba español, pero perfeccionó su español en su misión en Puerto Rico y ahora es enfermera. Se graduó como la número 1 de su clase en enfermería, ya tiene 3 años trabajando, trabaja en la Clínica Mayo aquí en Arizona, un súper trabajo porque se graduó como número 1 de su clase, pero se graduó muy bien porque para mí el hablar 2 idiomas le daba una forma de pensar a ella muy rápida. Mi otra hija, Angélica, también habla español y su trabajo, ahorita donde trabaja, gana más que cualquier otra persona porque habla español. Y mis 2 hijos venden autos, uno vende BMW, otro vende Volkswagen, y los dos son muy exitosos vendiendo autos. Y siempre que los veo, que vienen aquí a la casa a saludarme, a visitarme, dice, papá, no sabes, el otro día mi hijo David, el que trabaja en BMW, el otro día le vendí un BMW a un pelotero, a un beisbolista venezolano. Yo, sí, qué bueno. Y mi hijo, el Samuel, no, el otro día le vendí un carro a un señor de Hermosillo que hablaba español y estaba hablando un poco inglés y no podía. Y yo le estaba buscando el acento y le dije, ¿español? Y el señor, ¿usted habla español? Sí. ¿Por qué no me dijo antes? No, le dice el señor a mi hijo. Sí, 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 qué bueno que habla español y dígame el carro y cómo. Inmediatamente le compró el carro, ¿no? Entonces yo le dije, ¿se dan cuenta que por todos los años de la vida que yo le decía, hablen español, hablen español, hablen español, les va a servir para algo? No solamente que ahora se pueden comunicar mejor y pueden tal vez vender más o ganar más, pero está descubierto también científicamente, lo pueden googlear, lo pueden buscar en inteligencia artificial, que cuando tú aprendes un segundo idioma, creas caminos neuronales que te permiten aprender un tercer idioma mucho más rápido y un cuarto idioma mucho más rápido y también hacer mucho mejor en la universidad con cualquier clase y materia que tengas porque tu mente está expandiéndose, creciéndose, creando nuevos caminos neuronales. ya, y eso también ayuda, yo decía, con lo que tiene que ver con el efecto neuro en el Alzheimer y otras enfermedades que pueden desarrollar ya cuando ya son más ancianos Sí. en esta fase. Oye, gracias de verdad por tus insights, como decimos, ¿verdad? Por tus perspectivas, porque estamos tocando temas muy importantes, porque en Latinoamérica mucha gente quiere aprender el inglés para venir a Estados Unidos, pero hay mucha gente que está en Estados Unidos que necesitan hablar el español también, no solamente por un tema económico, etcétera, pero también por un tema de salud y un tema de intelectualidad. Es muy importante. Alex, vamos a hablar un poquito sobre tus obras. Hace poco hablaste de tu podcast. Yo
No sabía que tenías un podcast, me alegra mucho de saberlo. Si podías hablar un poquito de qué hace tu podcast, cómo la gente puede encontrar tu podcast, qué temas tocas para que ellos puedan conectarse también y hablarnos un poquito más de tus obras, de tus libros, cómo la gente puede encontrar tus libros. Yo creo que está en Amazon también. Y para conectarse contigo, cómo pueden hacer antes de entrarnos en la recta final. ¿Nos podías hablar un poquito de qué haces a nivel de tu podcast, de tus libros y cómo encontrarte? Sí, de hecho pensé que me habías encontrado por el podcast que grabé el último, que no es mío, fue un podcast que me invitaron, he grabado muchos podcasts con otras personas, no tengo el mío personal Mm, todavía, he pensado en lanzarlo ok. varias veces, tal vez lo lance, tal vez no, pero grabé un podcast con la Direct Selling News, Oh, colaboro yeah. con ellos desde hace ya 3 años y escribo artículos para la revista de Direct Selling News. Ahorita están publicando mi cuarto artículo hablando de México y Latinoamérica. Si quieres, ahora luego te lo comparto. Me hicieron una entrevista. Wayne Morehead tiene un podcast Yeah. donde hablamos también acerca de LATAM, de México, hablamos acerca de la importancia de este concepto que estaba mencionando de la parte cultural. Yeah. Y bueno, me encanta compartir mucho el podcast, se llama Direct Approach de Direct Selling News. Ahí se disparó es Direct Selling News, está en YouTube o Yeah. en Spotify, en podcast de Apple, cualquiera. Y bueno, me encanta hablar, me apasiona Latinoamérica, como soy venezolano, mexicano, americano. Siempre me preguntan de dónde eres y siempre digo, soy venezolano, mexicano, americano. Este, y los últimos 30 años prácticamente los he dedicado a trabajar en esos países. He tenido la fortuna de vivir y viajar y trabajar en principalmente Venezuela y fue donde comencé mi carrera profesional, luego México, luego he tenido la oportunidad de trabajar en Colombia también 3 años, he tenido la oportunidad de trabajar y viajar también muchas veces a Brasil. Ujú. Perú, Argentina, Chile, casi todos los países de Latinoamérica, casi todos los países de Centroamérica y el Caribe. Y bueno, me apasiona todo lo que tiene que ver con LATAM, con Latinoamérica y La siempre venta estoy directa. hablando, compartiendo mis experiencias, mis conocimientos, las cosas que puedan ayudar a las personas a hacer mejor negocios en Latinoamérica. Has hecho. Eh, Tengo dos libros. Ujú, El que tienes ahí en tu mano se llama Networker Guru, cómo convertirte en un Networker Guru. Fue mi primer libro que publiqué en español. ujú. Solamente ese está en español. Y luego tengo otro que publiqué que se llama El Networker Millonario, de Millionaire Networker. Ese sí está en español y en inglés. Ambos libros los pueden conseguir en Amazon. Solamente ponen mi nombre, Alexander Hoffman, y ahí salen los libros. Y está Alexander Hoffman con dos N's al Sí, con final. doble F, doble N Yeah. también. Y, mi red social, mi Instagram es Hoffman, Hoffmann. Mm. Alex, ese es el de Instagram, que es el que más uso. Y YouTube también. En YouTube tengo un canal que ayer lo estaba viendo, tiene más de 127 videos con más de 150.000 vistas entre todos los videos. Entonces, tengo unos cuantos videos ahí que se han hecho virales. Y hablo de todo un poco, la mayoría de la venta directa, pero también me encanta hablar del desarrollo personal, de eliminar las limitantes que tenemos en la mente, tener una Yeah. mentalidad millonaria que no solamente tiene que ver con el dinero, pero con la abundancia y todo eso. Me alegra. Y aquí el mensaje que me dejaste, estimado Hugo, deseo que continúes teniendo resultados en esta gran profesión y que sigas transformando las vidas de miles de personas, lo mejor hoy y siempre. Me encanta, de verdad. Lo he mantenido siempre y créeme que de Qué vez en gusto. cuando regresamos, claro, porque es un libro muy sencillo, cosas de cómo prospectar, cómo dar seguimientos, cómo mantenerte en el desarrollo personal. Son tips muy importantes para la gente que quiere empezar un negocio en la venta directa. Y tu contribución, y te hago una dedicatoria, una celebración por tus resultados, Alex, porque
Yo después de que te conocí, he regresado al mundo corporativo de nuevo, he trabajado con Beachbody, fui el director para el mercado latino, hemos crecido bastante hasta que la compañía se hizo 2 billones, ¿no? Se fue al tema de, se transformó en una compañía pública y ya sabes cómo, qué sucede, ¿no? Y después de eso dicen, "Wow, estamos pagando mucho, no se puede pagar 5 millones de dólares a los líderes, entonces hay que empezar a... Ellos no lo ven, los inversionistas no lo ven, ¿no? No lo entienden. Sí, 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 sí. Pero te he acompañado siempre y te agradezco de verdad por todo lo que tú has hecho por la industria. Las personas no hay que reconocerlas después de la muerte, pero hay que vivir con ellas y aprender de ellas y disfrutarlas durante la vida. Entonces, que quiero dedicar este podcast para ti, tus resultados de la industria y agradecerte por todo lo que estás haciendo durante tu trayectoria en esta industria y que sigas siempre. Alex, si tú tuvieras en este tono para terminarnos esta conversación, antes de ir a la última pregunta, ¿hay algún tema que tú crees que hubieras querido compartir con el público, este público enfocado en la diversidad, la unión, la paz en el mundo en general? En tu caso, muy enfocado también en Latinoamérica, cómo podemos encontrar más paz en Latinoamérica, más unificación, no importa de dónde vengamos, no importa de qué país seamos, los niveles económicos, pero que buscamos más paz en el mundo. Eso es lo que queremos lograr con este podcast. ¿Hay algo que tú crees que dentro de este tema o algún tema que tú tengas que yo no hice alguna pregunta o que quisieras expresar a las personas o aconsejar al público? Mira, gracias, gracias por lo que dijiste anteriormente y igualmente te felicito por tener este podcast que estás promoviendo Gracias. la igualdad y la unidad y la paz, porque estamos viviendo ahorita en tiempos, yo siempre soy muy positivo y he entrenado mi mente por los últimos 15, 20 años en enfocarme en lo positivo, ser positivo, atraer la abundancia, todo. Sin Yes. embargo, en Estados Unidos en los últimos años se ha convertido, tal vez por la política o por tantas cosas, no sé qué está pasando, hay guerras y la gente se odia y la gente se está matando, cosas que yo no vi cuando yo llegué aquí hace 30 años, ¿no? Estados Unidos siempre fue el país, yo lo veía como el país de la libertad, ¿no? Y siempre decíamos, la razón por la que yo vengo acá es por freedom, por la libertad, es el país de la libertad, es el país de la paz, es el país donde todo es posible. Y en los últimos 5 años tal vez ha cambiado mucho. Y yo sigo diciendo que Estados Unidos sigue siendo el país de la libertad, sigue siendo el país de las oportunidades, sigue siendo... eh, es una muestra de que todo es posible, porque Ujú. Estados Unidos es el país de migrantes. Estados Unidos no es lo que es si no hubiera sido por todas las emigraciones que hubo. Es un país joven, vamos a cumplir 250 años ahorita, apenas el 4 de julio vamos a cumplir 250 años de lograr la independencia en los Estados Unidos, cuando muchos países en Latinoamérica tienen 400 años, ¿no? Estados Unidos apenas tiene 250 años de haber logrado esa independencia, pero si vas 250 años atrás, este país estaba, hace 250 años, todos los founding fathers, los fundadores de Estados Unidos no eran americanos, eran todos irlandeses, de Europa, todo, de Inglaterra, de todas las partes, diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, sin ir tan lejos, 250 años, mucho menos que otros países de Latinoamérica que tienen más de 250 años, este es un país, es y sigue siendo un país de migrante. Y en la diversidad está la riqueza, ¿ok? Mm. Porque hablando otra vez de la cultura, cada cultura trae una riqueza diferente. Y entonces cuando juntamos tantas culturas diferentes, con tantas ideas diferentes, podemos crear algo tan maravilloso como es Estados Unidos de América, el país más poderoso, más grande, más rico del mundo, que tiene tanto para dar todavía. No es perfecto. Hay muchas personas que lo odian y no les gusta. Yo lo amo. Es el país donde vi crecer a mis últimos 3 hijos, donde yo he vivido los últimos 30 años, donde he podido crear riqueza, independencia, libertad. Y eh, está basado en eso, está basado en la diversidad
cultural y en las cientos, no sé si miles, pero por lo menos cientos de diferentes inmigraciones o emigrantes de, sí, porque hay como solamente 180 países en el mundo, ¿no? Entonces deben ser cientos de diferentes países que emigraron a los Estados Unidos y que hicieron de los Estados Unidos lo grande y lo fuerte que es, ¿no? Entonces Ya. yo honro y celebro la diversidad de culturas, de países. Ahora creo que vas a tener que hacer, Hugo, ahora otro podcast el 4 de julio para celebrar los Yes, 250 años y ver yes. todos los países que forman esta gran nación. Pero sí, me encanta esta diversidad cultural. Yo diría que sigamos promoviéndola, que sigamos honrándola, que sigamos cuidándola, que los que somos americanos y podemos votar en las elecciones, votemos. A mí no me gusta hablar de política, ni de uno ni del otro. Creo que ninguno es perfecto, pero buscar siempre la forma como tú puedes hacer un Participar. cambio es Ujú. participando, votando, Ya. para que no se creen otra vez los mismos problemas que vimos crearse en los países de Latinoamérica con socialismo y comunismo, ¿no? Es cierto. Alex, gracias por compartir eso. Si tú y yo tuviéramos que despedirnos de este mundo hoy, ah, ¿qué legado tú hubieras querido dejar a tus hijos y a la humanidad en general? ¿Cuál sería, cómo te gustaría de haber sido recordado por las personas, por haberte conocido? Algo que siempre le digo a mis hijos es que todos somos iguales. He sido muy bendecido de Dios y siempre le he dicho a mis hijos que, porque mi papá me lo enseñó también, ¿no? Mi papá en la Venezuela que crecimos siempre me enseñó a ayudar a las personas, ¿no? Y siempre hacíamos obras de caridad de ayudar a las personas, de llevarles comida, de ayudarlos a limpiar su casa, de hacer cualquier ayuda a las personas, ¿no? Aquí en Estados Unidos no es que no se pueda, yo tal vez no lo he hecho tanto como mi papá lo hizo en Venezuela. Tengo la excusa de decir que tal vez no hay tanta necesidad aquí, aunque sí lo hay. Sí, He hecho unas cuantas en un trabajo que tuve aquí, nos invitaban a ir a lugares y entonces me llevaba a mis hijos, ¿no? Vámonos a ya, poner regalos y mis hijos estaban así como que, ¿por qué tengo que hacer eso? Yo le digo, para que le des gracias a Dios de todas las bendiciones que tú tienes, ¿no? Entonces yo le diría, se lo he enseñado a mis hijos y mi papá me lo enseñó, se lo enseñó a todas las personas. Nadie es más que nadie, ni por tu título universitario, ni por tu título de trabajo, si eres presidente o si eres gerente o si eres la persona que limpia. Mi hermano también me enseñó eso. Mi hermano es una persona que tiene muchos negocios y ha hecho mucho dinero, pero es una persona que saluda a todas las personas por igual, a la sí, persona que cuando llega a su casa y le entrega el coche al valet parking, le da un abrazo y le trae una bolsa de comida y lo conoce por nombre, sabe cómo se llama su familia. Entonces, todos somos iguales, nadie es más que nadie. Y cuando, como tú lo que haces ahorita, cuando nos muramos, como dicen, todos vamos a la misma tierra de donde yep. nacimos, todos vamos a ir a una caja de madera, no importa de qué tipo sea, todos somos iguales. Entonces, vive tu vida agradecido a Dios, agradecido a las bendiciones que tienes. Sirve, ayuda a las otras personas a que puedan lograr más. Y de esa forma bendices tu vida, la vida de tu familia, la gente a tu alrededor. Y así es como hacemos a un mundo mejor, comenzando desde nuestro núcleo interno, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros y así hacia afuera. Damas y caballeros, ha sido un privilegio estar aquí con el señor Alexander Hoffman. Para encontrarlo, puedes ir a LinkedIn y encontrar también sus obras en Amazon. Alex, ha sido un privilegio estar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Speak to Talk. Muchísimas gracias y mucho gusto verte otra vez, Hugo, y espero que sea la primera de muchas, muchas más. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.